acabo de recibir información que cambia todo el tablero en América Latina. Información que explica por qué el portaaviones más grande del mundo, el Luz Gerald R. Ford, está ahora mismo en el Caribe y por qué Trump rechazó tajantemente la oferta de Nicolás Maduro para negociar su salida. Pues no se confundan, Venezuela no es el objetivo final, es el peón que Trump necesita sacrificar para dar jaque mate al verdadero rey, que es la tiranía de los Castro en Cuba. Mientras les hablo, 15,000 soldados estadounidenses se despliegan en la mayor operación desde la crisis de los misiles y el régimen de La Habana intenta ocultar desesperadamente que el pueblo cubano está tomando las calles otra vez en Santiago y Guantánamo, porque Raúl Castro sabe que si los cubanos descubren que el salvavidas venezolano está a punto de cortarse, el estallido social será imparable. Hoy revelamos el plan secreto, la Operación Lanza del Sur. Y les contaré por qué la oferta de transición de 2 años era una trampa diseñada en La Habana y por qué los días de la dictadura están contados. El 18 de noviembre de 2025, el New York Times soltó la bomba confirmando que Trump aprobó medidas encubiertas de la CIA para preparar el campo de batalla en Venezuela, una evidencia que flota en el Caribe con un grupo de ataque liderado por un portaaviones nuclear, destructores y buques de asalto anfibio. Lo que demuestra que, aunque oficialmente dicen que es contra el narcotráfico, no mueves el 10% de la Marina solo por drogas, sino para una operación de guerra quirúrgica. Has found that the United States military is upgrading a long-abandoned former Cold War naval base in the Caribbean. Officials and experts say it could mean the U.S. is preparing for possible action inside Venezuela. So why is the U.S. restoring the base now? This is not something that the region is accustomed to seeing. Ryan Berg is director of the Americas program and head of the Future of Venezuela initiative at the Center for Strategic and International Studies. I think this is happening now for a number of reasons. First, the Trump administration is very keen to demonstrate that they are implementing a new paradigm when it comes to dealing with counter-narcotics. No longer is the U.S. Coast Guard the lead operator in these missions, but the U.S. Navy and the U.S. Air Force have been brought in. La prueba de fuego ocurrió cuando Maduro, acorralado, ofreció irse en una transición de 2 a 3 años. Pero ¿cuál fue la respuesta de Trump? Un no rotundo, porque mis fuentes confirman que sabe que es una trampa de la inteligencia cubana para ganar tiempo. Buscan permitir a La Habana encontrar otro salvavidas que sustituya al petróleo venezolano y reorganizarse para sobrevivir hasta las elecciones de 2028. Aquí entra la figura clave de Marco Rubio, quien sabe que no puedes atacar a Cuba directamente sin justificación, pero sí puedes asfixiarla cortando su cordón umbilical venezolano. Pues sin ese petróleo regalado, la tiranía colapsa. Y por eso Trump no les dará ni un día más. Pero para entender por qué Raúl Castro está tan desesperado, necesitamos entender exactamente qué está pasando entre bastidores. Porque esta oferta de transición de 2 años no es solo una ocurrencia de Maduro, es una estrategia diseñada milimétricamente en La Habana y la evidencia está en los reportes de múltiples medios. Según Cubanet, que citó un análisis profundo de The Telegraph, el periódico británico sostiene que la ofensiva de Trump contra el régimen de Venezuela tiene un objetivo estratégico mucho más profundo: provocar un cambio de régimen en Cuba. El artículo describe cómo la Casa Blanca ha convertido la crisis venezolana en el escenario privilegiado de una cruzada contra el socialismo en el continente y cita expertos que dicen una frase que lo resume todo: Venezuela es el peón, Cuba el rey que Trump quiere tumbar. Raúl Castro lo sabe perfectamente
y por eso está asesorando a Maduro para que negocie y ofrezca esa transición de 2 años, porque entiende que Trump tiene un tiempo limitado. Si logran alargar esto lo suficiente, en 2 años hay elecciones en Estados Unidos, Trump podría no estar en el poder. La tiranía tendría tiempo para buscar nuevos aliados en China y Rusia, pero Trump vio la trampa y dijo que no. Según el New York Times, cualquier demora es inaceptable porque cada día que Maduro permanece en el poder es un día más que Cuba tiene para prepararse. Aunque las negociaciones secretas continúan a puerta cerrada, Trump ya no quiere esperar, quiere que Maduro salga ahora y la presión ya está funcionando para provocar un golpe palaciego. Según el análisis de Christopher Sabatini, investigador de Chatham House, Trump quiere asustar al liderazgo militar para que se deshagan de Maduro. Y la evidencia son las deserciones masivas. Más de 200 oficiales del SEBIN, la policía secreta, han desertado. Generales han huido a Estados Unidos e incluso el jefe de inteligencia Hugo Carvajal se entregó. El barco se está hundiendo y las ratas están abandonando. Y Raúl Castro sabe que si Venezuela cae y se instala un gobierno democrático en Caracas, Cuba pierde sus salvavidas y tiene los días contados. Y ahora necesitamos hablar con todo detalle de la Operación Lanza del Sur, porque esta no es una operación improvisada, es la mayor concentración de poder militar estadounidense en el Caribe desde la crisis de los misiles de 1962. So with the arrival of the USS Ford, there are thought to be roughly 15,000 American personnel in the region. What is the U.S. hoping to gain with this show of force? Are really unsure. You know, the official justification here is about the war on drugs, kind of revisited in this new administration. But a lot of this seems very much aimed at Venezuela and its president, Nicolas Maduro. Yeah, it's a lot of military power to focus on smugglers and cartels, as the U.S. says. How is the U.S. justifying this show of force for drug smugglers? Well, I think what you're seeing right now is a real blurring of the lines between the war on drugs and real U.S. concern that goes back, several administrations about President Nicolas Maduro. Now, the U.S. government has linked Maduro to drug trafficking. Según reportes de CGT en español y medios internacionales, estamos hablando del USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande y avanzado del mundo. Un buque que cuesta $13,000 millones y puede lanzar 75 aviones de combate, siendo literalmente una base militar flotante. Pero no está solo, lo acompañan destructores de misiles guiados clase Arleigh Burke, submarinos nucleares de ataque clase Virginia y 2 buques de asalto anfibio clase Wasp con capacidad para transportar miles de marines. En total son 15,000 soldados desplegados, lo que representa el 10% de toda la Marina de Estados Unidos concentrada en un área pequeña. ¿Y por qué necesitas todo ese poder de fuego si solo vas a combatir el narcotráfico? La respuesta es que esto es una operación de guerra. El New York Times confirma que los planificadores militares han preparado listas de instalaciones vinculadas con drogas, pero también planean ataques contra unidades militares leales a Maduro. Y aquí está el detalle crucial. Las acciones encubiertas de la CIA precederán a los ataques militares. Eso significa sabotaje, operaciones psicológicas e infiltración para debilitar al régimen desde dentro, algo que ya estamos viendo con explosiones misteriosas en instalaciones petroleras, apagones inexplicables y deserciones. Todo esto conecta con Cuba porque, según el análisis de The Telegraph, si Estados Unidos fuerza el cambio en Caracas, la primera gran perdedora será La Habana, que vería desaparecer de golpe su apoyo financiero, confirmando una vez más que Venezuela es el peón y Cuba el rey que hay que tumbar.
Trump rechazó la oferta de 2 años porque el objetivo es cortar el cordón umbilical ahora mismo, asfixiar a la tiranía y preparar el golpe final que podría llegar mucho más rápido de lo que pensamos. Y llegamos a la parte más explosiva de toda esta historia, la que explica el terror de Raúl Castro. Porque mientras Trump despliega portaaviones y Maduro intenta negociar, el pueblo cubano está saliendo a las calles otra vez. Según reportes detallados de Cibercuba, en Santiago de Cuba, los vecinos del barrio El Carmen cerraron el tráfico durante casi 1 hora exigiendo electricidad después de más de 20 días sin luz. Imaginen eso, 20 días viviendo en la oscuridad, sin poder refrigerar comida y sin ventiladores en el calor tropical. As the national power grid collapsed for the 4th time in less than a year. Cuba's grid operator said the failure occurred a little after 9 a.m. local time. Many residents across the island had already been experiencing daily blackouts of 16 hours or more. Reuters spoke to some of the 10 million Cubans who were without power. Salí del trabajo, voy para la casa, voy a organizarlo todo en la casa. I left work and I'm heading home to get everything organized. On social media, they say they are working on restoring power, so we have to wait because we have no other choice. We cook with wood and charcoal, so we have to adjust our schedules. It's complicated, stressful, and frustrating too. Y cuando la gente salió a protestar, llegaron la policía y elementos del MININT, pero milagrosamente también llegaron las cuadrillas eléctricas, enseñándole al pueblo que los problemas en Cuba solo se atienden cuando se protestan. Pero esto no paró ahí. En Vista Hermosa y Altamira, los residentes golpearon cacerolas en plena oscuridad. En la Loma de Chicharrones, una multitud salió a la calle. Y en San Pablo, en el distrito José Martí, la comunidad perdió la paciencia tras casi 20 días de carencias extremas y salió entre gritos y cacerolas. La respuesta del régimen fue militarizar la zona con patrullas y carros jaulas en minutos. Pero estas protestas son más peligrosas que las del 11 de julio porque son espontáneas, no son políticos. Son cubanos hartos de la miseria que no pueden ser desacreditados como agentes. Raúl Castro sabe que si estas protestas llegan a La Habana, el régimen está en peligro real. Y por eso, según The Telegraph, no quiere que el pueblo sepa lo que pasa en Venezuela. No quiere que sepan que el salvavidas se va a cortar. Porque si el pueblo entiende que el fin está cerca, perderá el miedo. Por eso mantienen los apagones. No solo por falta de combustible, sino para mantener al pueblo incomunicado y desorganizado. Pero si el pueblo sale masivamente, Trump tendrá la excusa perfecta de crisis humanitaria para intervenir y acelerar la caída de Maduro, provocando que el régimen de La Habana colapse por su propio peso sin necesidad de una invasión directa en la isla. Recapitulemos todo porque esta es la historia más importante que hemos contado. Donald Trump ha decidido acabar con el régimen de Maduro desplegando el USS Gerald R. Ford y 15,000 soldados en la mayor operación desde 1962. Maduro, asesorado por el miedo de Raúl Castro, ofreció una transición de 2 a 3 años, pero Trump rechazó la oferta sabiendo que era una trampa diseñada en La Habana para ganar tiempo y reorganizarse. El verdadero objetivo es Cuba. Venezuela es solo el peón. La estrategia es simple: sacar a Maduro, cortar el cordón umbilical y esperar a que la tiranía colapse sin petróleo ni dinero. Y mientras tanto, el pueblo cubano en Santiago, Guantánamo y La Habana está acelerando el proceso con protestas que el régimen no puede controlar. Raúl Castro sabe que si se enteran de la verdad, las protestas explotarán. Estamos viviendo el posible fin de 66 años de dictadura.
Yo creo que estamos viendo las últimas semanas de Maduro y que el régimen cubano no durará mucho más después de eso. Pero para que el plan funcione, el pueblo cubano necesita saber lo que está pasando. Necesita entender que el fin está cerca y perder el miedo. Por eso les pido que compartan esta información. Mándenla a Cuba por WhatsApp, por Telegram. Rompan el bloqueo informativo del régimen. Hay esperanza y tiene nombre. Operación Lanza del Sur. Déjenme en los comentarios si creen que la tiranía caerá tras la salida de Maduro y suscríbanse para seguir esta historia minuto a minuto. Porque vamos a estar ahí cuando el pueblo cubano finalmente sea libre. Nos vemos en el próximo video con más información exclusiva.